Hola, ¿qué tal? Hoy día quiero compartir con usted un texto muy conocido de la Biblia que está en el Salmo 121. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, dice el salmista, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay otra versión que dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor creador del cielo y de la tierra. Estimado, ¿de dónde viene tu ayuda en estos momentos, en estos días difíciles? ¿De dónde viene tu fuerza? ¿En quién te refugias en estos días? ¿Te refugias en la policía? ¿Te refugias en tus recursos económicos? ¿Te refugias en tu reputación? ¿Te refugias en tu familia? ¿Te refugias en el gobierno? ¿Te refugias en la medicina? ¿De dónde realmente viene tu socorro en estos tiempos de tanta dificultad? El salmista nos da una pauta y nos orienta. Y él dice que en los momentos de dificultad, él alza sus ojos a las montañas, él alza sus ojos a las alturas, porque de las alturas viene su ayuda. ¿Por qué el salmista alzaba sus ojos a las montañas? Porque la ciudad donde él estaba rodeada de montañas. Y él sabía que de los lados no podía venir ayuda. De los lados estaba el gobierno, de los lados estaba la policía, de los lados estaba la familia, la reputación, pero no eran ayuda en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. En verdad, la ayuda para el salmista solamente venía de más arriba de las montañas, de más arriba de las montañas. ¿Y quién es el que está más arriba de las montañas? Nada menos que es el Señor, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quería el salmista? Con el Señor que hizo los cielos y la tierra, lo tenía todo. Amigos, amigas, ¿sabes? Es lo mismo para ti y para mí hoy. Hoy día nuestro socorro, nuestra ayuda no viene de nadie más, sino solamente viene de Dios. Del Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios que sostiene el universo, del Dios que sostiene al planeta Tierra, del Dios que hace que todo trabaje normalmente, del Dios que tiene control de todas las cosas. De ese Dios viene nuestra ayuda, de ese Dios viene nuestro socorro. Estimado amigo, hermano que estás viendo, posiblemente te sientas abatido por todo lo que estamos viviendo producto del COVID-19, pues en esta hora te animo en el nombre de Jesús a que eleves tus ojos a las alturas, porque el único potente, poderoso, que tiene brazo fuerte para socorrerte, para ayudarte, para auxiliarte, para sacar toda depresión, para sacar toda angustia, toda congoja, es el Dios de los cielos. Y solo Él puede ayudarte, solo Él puede auxiliarte en estas horas de dificultad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda no viene de alguien que sea poca cosa, viene del más grande, del que nada menos creó los cielos y la tierra. De Él viene nuestra ayuda segura. En estos días de pandemia, la ayuda segura para ti y para mí viene del cielo. Está disponible para ti y para mí. Búscalo. No es difícil hallarlo. Está a tu lado. Clámale y Él te escuchará y vendrá por ti.
Que Dios te bendiga.